He pecado contra ti, Señor, y ya ni sé si quieres volver a oírme. He buscado la razón y yo ya la encontré. Fue todo por desamor. Perdón, Señor, he pecado contra ti. Perdóname. Apreciados hermanos, el Señor los bendiga. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela Misionero Juan Pablo II los invitan a que nos acompañen hoy en la reflexión de la enseñanza, la Cuaresma, tiempo de oración y penitencia. Sean todos bienvenidos. Jesús, amado mío, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te entrego hoy, Señor, mi día, mi amor, mi cansancio, mis debilidades. Queridas hermanas y hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, les presento un fraternal, respetuoso saludo a todas y a todos ustedes, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidos para la escucha de estas enseñanzas sobre lo que significa Cuaresma, según las Escrituras, según la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Continuamos hoy con esta tercera enseñanza sobre Cuaresma, tiempo de oración y de penitencia. Y quiero empezar diciéndoles lo que dice la Escritura en los 73 libros de la Biblia. Dice, la oración y la fe son la llave de oro para abrir las puertas del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus promesas. Queridas hermanas y hermanos, escuché a un biblista que decía, en la Biblia hay más de 9,000 promesas que Dios ha hecho para sus hijos, para los cristianos. ¿Cuántas has recibido tú? La oración es un don que recibimos también de la misericordia de Dios. Ya Dios, a través del profeta Zacarías 12:10, decía a su pueblo las siguientes palabras. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David, es decir, sobre la iglesia católica, ¿no? Sobre la descendencia de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Derramaré, repito, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y oración, y mirarán hacia mí. Para significar que la oración es un don, es un regalo que hay que pedirlo a Dios, pero que lo recibimos de la misericordia de Dios. También hemos hablado de la oración de intercesión, ¿no? En Romanos 8, 26 al 27, que también es un don que lo recibimos del Espíritu Santo. Cuando San Pablo va a los Romanos, capítulo 8, verso 26 al 27, les habla del don de la oración de intercesión. Y les dice, y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede. Vea lo que dice la palabra, el Espíritu Santo desde nuestros corazones, intercede por nosotros y por las otras personas con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones, que es Dios, conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. También el don de la oración de intercesión
lo recibimos del Espíritu Santo, como también lo podemos reflexionar en Hechos 2 del 1 al 4. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, en Hechos 1, 4 al 5, le dijo a sus apóstoles, antes de Pentecostés, le dijo, mientras comía con ellos, les mandó que no se alejasen de Jerusalén, sino que esperasen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y fue en Pentecostés cuando se cumplió la promesa de Jesucristo de que la Virgen María, los apóstoles, las 120 personas que estaban en el cenáculo en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo todos los carismas en el área del poder, como Jesús dijo en Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre usted recibirán poder, los carismas en el área del poder, y saldrán para ser mis testigos. Pero también recibieron los carismas al servicio de la evangelización de los pueblos, carismas de revelación, carismas de oración. Por eso dice Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Se puede interpretar también carismas, dones del Espíritu Santo, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en idiomas distintos en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. O sea que si oramos y le pedimos a Dios, Él nos concede la gracia del Espíritu de gracia y de oración y nos concede la gracia del don de la oración de intercesión. Teniendo en cuenta que Dios escucha nuestra oración, porque así lo dijo Dios por boca del profeta Isaías en el capítulo 65, verso 24. Así dice la palabra de Dios. Isaías dice Dios, antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo los escucharé, dice Dios. ¡Qué maravilla! O como dice San Juan, 1 Juan 5, 14 al 15. Yo estoy leyendo de verdad que la oración y la fe nos ayudan. Y Dios nos concede todas las promesas que tiene para nosotros. Tenemos fe y confianza en Dios porque sabemos, dice San Juan, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero el Señor mismo en el Evangelio de San Mateo 21 al 22 dijo, una oración llena de fe, todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Eso fue lo que dijo el Señor. Dice, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Pero en Mateo, las promesas, Mateo 18, 19, Jesús dijo, en verdad os digo, que si 2 o 3 o más en la tierra se ponen de acuerdo en oración para pedirle a mi Padre que esté en el cielo, se lo dará. Igualmente en Marcos 11, 24 al 26. ¿Qué dijo el Señor en Marcos 11, 24 al 26? ¿Qué prometió nuestro Señor Jesucristo? Dijo estas palabras. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone a ustedes sus pecados también, les perdone sus faltas. De manera que también nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan,
capítulo 14, verso 13 al 14, nos dice estas palabras. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por él el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré, dice Jesucristo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Pero el Señor Jesucristo, además de eso, nos dice, Juan 16, 23 al 24, dice, pero aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro, dice Jesucristo, que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Queridas hermanas y hermanos, concluyamos esta reflexión, esta primera enseñanza. Debemos pedirle a Dios en oración. Primero, que nos regale su Espíritu Santo. Segundo, que con el Espíritu Santo nos regale su Espíritu de gracia y de oración. Tercero, que nos regale el carisma de intercesión, de orar por los miembros de nuestra familia. Porque Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4. Pero es necesario orar, hermanos. Mire, hay problemas en muchas parejas de matrimonio. Hay conflictos, hay problemas al interior de las familias en este siglo XXI. Pero muchos problemas. Pero, como el Papa dijo, las familias se salvarán solamente por medio de la oración. El mundo, dijo el Papa Pablo VI, se salvará solamente por medio de la oración. Por eso Jesús dice, es que sin mí nada podéis hacer. Si ustedes no cuentan conmigo, pues no pueden hacer nada. Y a veces pensamos que por nuestra propia cultura, por nuestra propia filosofía, que por los estudios de la psicología, nosotros podemos cambiar a las personas o cambiar las familias o cambiar el mundo. No, estamos equivocados. ¿No? La filosofía algo nos ayuda, la psiquiatría algo nos ayuda, la psicología algo nos ayuda, pero realmente si no le pedimos a Dios la gracia de nuestra conversión, o la gracia de la conversión de los esposos a Jesucristo el Evangelio, o la gracia de conversión de los miembros de nuestra familia, nunca habrá conversión. Dios desde el Antiguo Testamento, ¿no? Lo dijo al pueblo de Israel, Segunda de Crónicas 7, 14 al 16. ¿Qué dijo Dios? Miren, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo, dice Dios, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y dice Dios, tan bella esta palabra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. De manera que Él es Dios, compasivo, misericordioso. Pero tenemos que pedirle misericordia, hermanas y hermanos. Dejemos un poco la prepotencia, el orgullo. Seamos sencillos y humildes, que fue la palabra que Jesús le dijo a los apóstoles. Si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. Hay veces nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia nos hace creer que somos poderosos. Mentiras. El único poderoso y que todo lo puede es Dios, que todo lo puede es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y Jesús nos prometió en Juan 15:7 esta promesa, si ustedes siguen unidos a mí, es decir, en comunión conmigo, pidan lo que quieran y se les dará. Eso es pues esta primera parte de la enseñanza de hoy, que Cuaresma es un tiempo de oración, pero también Cuaresma es un tiempo de penitencia. Fijémonos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico
El tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la penitencia, de la práctica penitencial de la Iglesia. Catecismo 1429, 1249 a 1253. Estos son tiempos, son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales. Como que la iglesia nos dice, oiga, Jesús hizo sus retiros espirituales durante 40 días. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto, donde hizo sus retiros espirituales. Hagan un alto en sus vidas, dediquen un poco de tiempo para encontrarse con Dios desde la tierra, para encontrarse con Jesucristo, porque el que se encuentra con Jesucristo bien resucitado es cambiado en otro hombre. Y entonces Cuaresma es un tiempo de hacer ejercicios espirituales, de hacer penitencia, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias, como el ayuno y la limosna, hermanos, la comunicación cristiana de bienes, las obras caritativas y misioneras. Lo dice el Catecismo en el numeral 1438. De manera que toda fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye la gracia de Dios y nos une con Él, con profunda amistad. Dice el Catecismo Romano en el capítulo 2, el fin y en efecto de este sacramento. Penitencia. Hablemos de penitencia, que es igual a hablar del sacramento de la penitencia. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento, de reparación por parte del cristiano pecador. Catecismo de la Iglesia Católica 1423. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica 1422 dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Lumen Gentium, número 11, y Catecismo de la Iglesia 1422. Sacramento de la penitencia es el sacramento de la reconciliación. Quiere decir que debemos reconciliarnos con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Reconciliarnos entre parejas de matrimonio, reconciliarnos entre esposos, que los padres se reconcilien con sus hijos, que los hijos se reconcilien con sus padres, que la esposa se reconcilie con su esposo, que el esposo se reconcilie con su esposa, que los hermanos nos reconciliemos entre sí y que todos los miembros de una familia nos reconciliemos. Esto es lo que tenemos que vivir en Cuaresma, tiempo de reconciliación. ¿No? Sacramento de la penitencia es un sacramento también de la reconciliación. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Por eso San Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, dejaos reconciliar con Dios. Dios nos está convocando, hermanas y hermanos, a través de este humilde siervo de Dios, nos está convocando a una reconciliación. ¿Por qué tú no escuchas la voz de Dios? En Lucas 10:16 dijo el Señor, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha a mi Padre, que lo envió. De manera que, dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios, está pronto a responder a la llamada del Señor. Mateo 5:24 Jesús dijo, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Catecismo de la Iglesia Católica 1424. Sacramento del perdón de los pecados. Se denomina sacramento del perdón por la absolución sacramental del sacerdote. Dios concede al penitente el perdón y la paz. Así lo dice el ritual romano, en el numeral 46 y 55. Pero además, Jesús mismo, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, hace 20 siglos y más, cuando resucitó entre los muertos, instituyó este sacramento del perdón de los pecados.
Juan 20, 21 al 23. Sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿No ve que es una palabra de Dios, de Jesús? Les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, pues les quedan retenidos. De manera que dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción o sentimiento de haber ejecutado algo que no se quiera haber hecho. Virtud que consiste en el dolor de haber pecado y el propósito de no pecar más. Serie de ejercicios penosos con que alguien procura la mortificación de sus pasiones y sentidos. Acto de mortificación interior o exterior. En la religión católica, sacramento en el cual, por la absolución del sacerdote, se perdonan los pecados cometidos después del bautismo a quien los confiesa con dolor, propósito de la enmienda y demás circunstancias debidas. La pena que impone el confesor al penitente para satisfacción del pecado o para preservación de él. Pero ahí no termina todo. Siempre que recibamos la gracia del perdón de los pecados, tenemos que ir automáticamente, tenemos que ir ligero, como dice San Agustín, al templo, a recibir al Señor Jesús, que después de la consagración por el ministro de Dios, Jesús está vivo, escondido, real y verdadero, real y verdadero. Eso lo dice el Señor en Juan 6, 54 al 56. Jesús, después de la consagración, está en el sacramento de la Eucaristía. Entonces tenemos que, este sacramento nos lleva a esa doble dimensión. No solamente a recibir el perdón de los pecados, sino a ir a recibir al Señor, que está en la Eucaristía vivo, escondido, real y verdadero. Eso es la verdad, esa es la realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo haré por la vida del mundo. Oiga, y los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Y cómo puedes darnos a comer su propio cuerpo? Con todo respeto, hay a veces algunos hermanos separados también se ponen a discutir. Por favor, Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y ven su sangre, pues no tienen vida. Jesús dijo, el que come mi cuerpo, sacramento de la Eucaristía, y bebe mi sangre, sacramento de la Eucaristía, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y oigamos la promesa de Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hermanos, y él es nuestro Redentor, y él es nuestro Salvador. De manera que la vida eterna se consigue aquí en vida, no después de que uno muera, solamente. De manera, hermanas y hermanos, que esto es muy importante. Cuaresma, estamos reflexionando sobre el tiempo de Cuaresma. Queridas hermanas y hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Como decía San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y él dijo estas palabras, Lucas 10:16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hermanas y hermanos, estoy frente a ustedes en una actitud de fe y de humildad. Pero también soy consciente que desde hace 45 años el Señor me llamó para empezar los caminos de conversión a Jesucristo, a su Evangelio, de conversión a Dios. Y me llamó para enviarme desde el trono de su gloria a su Santo Espíritu. Y que han sido 45 años que Dios me ha dado la gracia de permanecer y perseverar. Les hablo con humildad, pero también soy consciente de que soy siervo de Dios
Y Jesucristo también dijo en Juan 13:20, les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Estoy compartiendo estas enseñanzas sobre el tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de reconciliación con Dios, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, tiempo de la vivencia de la liturgia de la iglesia en el tiempo de Cuaresma. Continuamos entonces en los mensajes siguientes reflexionando sobre este tiempo de Cuaresma. El Señor los bendiga. Feliz día. Haz de mí una criatura nueva. Gracias, mi Señor, por entregar tu vida en la cruz. Esa sangre que derramaste tiene un valor infinito, y por ese sacrificio de amor soy libre de pecado. Perdón.